Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con neumonía, la segunda parte. ¿Qué tienen de atípicas las neumonías atípicas? Tienen gérmenes atípicos por un lado, en lugar de ser el neumococo como ocurría en la neumonía típica, la neumonía adquirida en la comunidad. Acá vamos a tener otro tipo de gérmenes como virus, hongos y bacterias extrañas. Además tiene lo que se llama una disociación clínico-radiológica. El paciente clínicamente no se ve tan mal como se ven sus imágenes. Si le hacemos una tomografía, si le hacemos una radiografía, vamos a ver que los pulmones están muy comprometidos o están en muy mal estado. Se ve una imagen de pulmón sucio o pulmón con imagen en vidrio esmerilado, son patrones intersticiales. Hoy en el 2020, estamos en este momento, tenemos esta pandemia de COVID-19. Es una gripe que puede dar una neumonía grave o que puede también tener unos pacientes que sean asintomáticos y estén contagiados, que está causada por el neocoronavirus. En general, las neumonías atípicas, como suelen ser causadas por virus, son autolimitadas, pero por supuesto hay casos muy graves, incluso pacientes que fallecen, como lo estamos viendo en este momento con todo lo que es el neocoronavirus. Bien, ¿cómo es la semiología de la neumonía atípica? La neumonía atípica lo único que va a tener en común con la neumonía típica son los crepitantes. El resto es totalmente diferente. Dijimos que teníamos una disociación clínico-radiológica, es decir, el paciente clínicamente no se lo ve tan mal, por lo menos al inicio, como lo muestra la radiografía o la tomografía. Al inicio puede ser que haya poca clínica. Pueden haber cuadros pseudogripales que incluso no duren más de 1, 2, 3 días y también pueden ser que haya manifestaciones digestivas y se confunda con una gastroenteritis o con un cuadro abdominal. La radiografía, lo mismo que la tomografía, van a presentar un patrón intersticial. Nosotros acá en la neumonía atípica tenemos los gérmenes anidados en el intersticio del pulmón, no están anidados en los alvéolos, no están en el parénquima alveolar, pulmonar. Así que no vamos a tener síndrome de condensación, no vamos a tener aumento de vibraciones vocales, no va a haber matidez, ni pectoriloquia, ni soplo tubario. Solamente vamos a tener crepitantes. ¿Y cómo es esta clínica del paciente? Bueno, dependiendo un poco del germen, en algunos casos, en el caso de COVID-19, los pacientes pueden estar contagiados y no tener síntomas. Pero cuando aparecen los síntomas, lo importante de la clínica del paciente es lo que ya dijimos varias veces y es que no se correlaciona con los hallazgos radiológicos o tomográficos. Puede comenzar con disnea. A veces hay una leve disnea, sensación de tirantez en el pecho u opresión. Incluso puede ser que no le den mucha importancia al comienzo. Puede haber fiebre en algunos casos. Es una fiebre sin escalofríos. Y por supuesto tienen muchas formas de presentación diferente. Desde cuadros pseudogripales que pueden presentar malestar general, desgano, astenia, mialgias, artralgias, una tos mucoide pegajosa y clara, hasta las manifestaciones digestivas que se confunden con cuadros gastroenterológicos, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Las neumonías atípicas dijimos que eran causadas por gérmenes atípicos, principalmente virus, en algunos casos hongos y en algunos casos algunas bacterias raras. Dentro de los virus hay muchos virus: adenovirus, Coxsackie, sincicial respiratorio, el virus del sarampión, el virus de la varicela, influenza virus, el H1N1, que era el famoso virus de la gripe A o gripe porcina. La neumonía viral por lo general va seguida muchas veces de una neumonía bacteriana,
Por eso es importante darse la vacuna antigripal todos los años. Y cuando ya va seguido de una neumonía bacteriana, nosotros vamos a ver que cambia la mucosidad. La mucosidad pasa a ser más purulenta, más verdosa. Y por supuesto los virus más virulentos son el hantavirus, los coronavirus que producen el SARS-1, el SARS-2, que son los síndromes agudos de distrés respiratorio, y el MERS, que es de Medio Oriente. SARS-2 es el de neocoronavirus, el que produce COVID, y SARS-1 es el cuadro de síndrome de distrés respiratorio agudo que correspondía a la gripe aviaria. Y estos son algunos ejemplos de neumonías atípicas causados por bacterias. Por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae, que es un parásito intracelular obligatorio, que causa epidemias en lugares cerrados, por ejemplo, escuelas, orfanatos, cárceles, guarderías, geriátricos, y la gran mayoría, 95-98%, no da neumonías graves. Pero cursa con cefalea, dolor de oído, miringitis, que es la inflamación del tímpano, dolor retroesternal por inflamación de la tráquea, anemia hemolítica, que puede traer un distrés, miocarditis, pericarditis, Guillain-Barré e insuficiencia cardíaca derecha. Como ven, tiene una clínica muy variada. También tenemos la clamidia pneumoniae, que no da complicaciones graves, la clamidia psittaki, que causa la psittacosis, es una zoonosis transmitida por palomas, loros, aves en general. Da una encefalopatía muy grave. El paciente lo vamos a encontrar confuso, obnubilado, con fiebre muy alta. También puede tener diarrea, por eso se confunde con la fiebre tifoidea, y puede causar distrés respiratorio y muerte. Tenemos otra bacteria que es una rickettsia, que es la Coxiella burnetii, que da la fiebre Q, que está asociada a algunos animales como las cabras, por ejemplo. Acá en Argentina lo podemos ver en Córdoba y San Luis, que da neumonía con hepatitis o bien neumonía con endocarditis. Y se puede ver en ganaderos, en veterinarios, este tipo de personas que manejan animales. Tenemos finalmente la Legionella pneumophila, que da una neumonía atípica, o bien que también puede dar neumonía típica pero con un síndrome de condensación de muy rápida evolución. Da mucha sintomatología digestiva, náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho, hepatitis y sintomatología neurológica con cefaleas, obnubilación, confusión, da una hiponatremia importante por alteración de la secreción de la ADH y es una neumonía muy grave que causa mucha mortalidad. Por lo general, esta legionela se suele encontrar en los sistemas de ventilación. Y tenemos que hablar específicamente de una neumonía atípica, que es la neumonía que produce COVID, que es la enfermedad de distrés respiratorio por coronavirus, neocoronavirus 19. Bien, SARS-2 es el distrés respiratorio agudo o síndrome de distrés respiratorio agudo 2, para diferenciarlo del 1, que era la gripe aviaria. Esta es una gripe por el neocoronavirus. Los coronavirus son unos virus muy pequeñitos que suelen encontrarse presentes o que son bastante comunes en los animales en general. Acá tenemos desde cuadros asintomáticos, personas que están contagiadas y no lo saben, hasta cuadros graves y muerte. Los síntomas pueden ser síntomas gripales, puede ser un síntoma de una faringitis. Por ejemplo, hay pacientes que cursan 2 o 3 días con una faringitis importante y mucha fiebre y después se les pasa y no pasa nada más. Pueden tener tos seca, fiebre muy alta, disnea, inspiración acortada, dolor de garganta, cefaleas, estornudos. También tenemos los pacientes que tienen síntomas digestivos, que simulan una gastroenteritis. Quizás tienen una diarrea importante por 2 o 3 días y después se autolimita, también con mucho cólico abdominal, etc. O pacientes que hacen falla renal en el caso ya más grave.
El problema con el COVID es que tiene una alta tasa de contagio. Nosotros en las imágenes lo que vamos a ver en general en todas las neumonías atípicas son opacidades bilaterales o imágenes reticulares o en vidrio esmerilado, tanto en la radiografía como en la tomografía. Esto sí es una diferencia importante porque nosotros en las neumonías típicas con síndrome de condensación veíamos una imagen algodonosa o un bloc neumónico, pero era una opacidad que estaba localizada. Acá la tenemos en los dos pulmones y tiene una imagen de pulmón sucio o de vidrio esmerilado con distintos patrones reticulares. Y además COVID puede dar complicaciones como lo que son las miocardiopatías virales. Acá tenemos una imagen de una tomografía con distintos cortes donde podemos ver las hiperdensidades, estas opacidades así, estas opalescencias, mejor dicho, son hiperdensidades, que son los focos bilaterales de la neumonía por COVID. En este caso tenemos una radiografía y una tomografía en un paciente que está mucho más comprometido. Quizás el paciente clínicamente no lo vemos tan mal, quizás solamente tiene disnea o solamente ha tenido fiebre y alguna otra manifestación, pero sin embargo cuando vemos la radiografía el paciente está muy mal. De todos modos, este es un paciente que está internado, pero hay pacientes que van a hacer un distrés respiratorio muy importante. Aquí las opalescencias que vemos en vidrio esmerilado en la tomografía también muestran lo mismo. Recuerden siempre que además los pacientes pueden tener otras comorbilidades. Puede ser un paciente POC, puede ser un paciente que tenga algún tipo de inmunosupresión, por ejemplo un paciente diabético, un cardiópata, un hipertenso. Puede ser un paciente que haya hecho neumonías a repetición, que tenga sus defensas bajas por cualquier motivo, o un paciente HIV, pacientes HIV positivos, se les va a sumar los gérmenes oportunistas a este cuadro. Entonces, son pacientes de difícil manejo y con una clínica muy variada, muy compleja. Así que recuerden eso, porque las neumonías atípicas son muy distintas de las neumonías típicas. Muchas gracias.